Buenos días, nuestro grupo está conformado por Miller Arroyo Caicedo y que les habla Daniela Mosquera. Em, a nosotros nos correspondió leer el documento y según lo que decía el documento sacamos una palabra clave que nos pareció pertinente y es la subjetividad política de niños y niñas. La subjetividad se entiende como el conjunto de emociones, expresiones que tenemos a la hora de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. ¿Sí? La subjetividad se desarrolla en los niños por medio de los cantos, juegos, baile. Entonces nos centramos en qué es la subjetividad política en el día de hoy. La subjetividad política se entiende como la incorporación de la identidad del niño, reconocer. Ha sido una lucha larga de reconocer la identidad, de reconocer al niño como sujeto de derecho, reconocer al joven. La subjetividad es como hacer parte de una sociedad, que el niño jóvenes sienta que es parte de la sociedad. Y con eso empezamos cuando le damos una identidad al niño, cuando las leyes se crean pensando en los jóvenes. eh, y a lo largo de eso, cuando se reconoce al niño como sujeto político, se incorporan lo que son las leyes de protección. Bueno, como decía la compañera Daniela, considero que este tema va muy al lugar con la profesión que estamos ejerciendo ahorita, porque desde el colegio, desde la escuela, inicia eso que tiene que ver con incluir al niño a que sea sujeto político, ¿cierto? Incluir al niño a que sea capaz de pensar por sí solo y no que tenga que ver que piense alguien por él, ¿cierto? Entonces es como incluirlo en todas esas cosas, a llevarlo a pensar, a llevarlo a imaginar, a llevarlo a que sea capaz de incluir cosas que tengan que ver con la política y por qué no los docentes de ahí, de ese ángulo, poder formar a unos niños que sean capaz de tener sus propias herramientas para seguir formando y seguir aportando a esta sociedad que cada vez está como más decayente en cuanto a la política, ¿cierto? Entonces nosotros como docentes tenemos un papel muy fundamental en cuanto a este tema, debido a que se ha perdido mucho ese pensamiento, esa autonomía por reconocimiento, reconocimiento bueno, de los antepasados, pues reconocer su historia, ¿cierto? Esto nos lleva a que el niño que reconoce su historia está expuesto a tener una mejor condición en cuanto a la política, ¿no? Y teniendo en cuenta que el niño hoy por hoy se está como que perdiendo esa percepción de querer salir adelante por sí solo, por muchas condiciones y varias condiciones que se presentan en el mundo actual, ¿cierto? Entonces ya queda de tarea como nosotros formadores de niños, en este caso, eh, incluirlo más en la política, incluirlo más en cuanto a la libertad política, incluirlo más en cuanto a esos pensamientos que tengan que ver por sí solo, ¿no? Y por qué no también mencionar que el niño hoy se sienta como que con esa libertad, como con esa libertad de mente para poder expresar lo que siente, no importa de que esté equivocado, ¿cierto? Porque en cualquier modo y de cualquier modo cualquier persona se puede equivocar y eso no está de más para seguir aprendiendo, para seguir aportándole a la sociedad, para seguir fortaleciendo nuestra mente. Entonces, de ese ángulo, nosotros como docentes debemos de inculcar más el conocimiento a esos niños, a que puedan pensar por sí solos, a que puedan imaginarse un mundo, imaginarse lo que va a ser después y para después, ¿cierto? Entonces ya es la tarea como de nosotros incluir todas esas herramientas que sean capaces de generar
ese cambio en nuestra sociedad que tanto lo necesitamos, ¿cierto? La subjetividad política también tiene que ver con reconocer nuestra historia pasada, valga la redundancia. La historia que esa historia nos marque como el oriente hacia dónde queremos llegar. Porque el niño que reconoce su historia está inmerso a que pueda generar un cambio, empezando por sí mismo y luego empezando por la sociedad. Hasta eso le queremos apuntar nosotros como formadores de educadores en estos momentos. En esa misma línea que hablaba el compañero Miller, de inculcar a los niños jóvenes en la política, por ejemplo, acá en nuestro territorio Yurmangui, no se tenía en cuenta como que la opinión o la percepción del joven, de los jóvenes en cuanto la política acá, las estructuras organizativas. A lo largo de ese tiempo se han ido inculcando lo que es Consejo Comunitario de Jóvenes, todo lo que tenga que relacionado con jóvenes, preguntarle directamente a los jóvenes qué es lo que quieren, qué política ellos necesitan implementar, cuáles son sus derechos, ¿no? ¿Qué más puedo decir ahí? Y son muchas leyes lo que amparan ahora la niñez, la juventud. En Buenaventura se ha creado un consejo de juventudes. Entonces creo que por ese medio hay como más posibilidad del joven de hoy en día reconocer más lo que es su derecho, decir yo quiero tal cosa, para los jóvenes queremos tal cosa. Entonces eso sería más que todo lo que es sujeto político, que se reconozca en un país, en un entorno que tiene leyes.